Una vacuna contra el virus del SIDA podría estar más cerca. La farmacéutica Moderna anunció el inicio de los estudios clínicos en humanos de un candidato vacunal. Y dicho esto, es hora de darle la bienvenida a Mar Romero con las noticias de salud. Buenos días para usted, Mar. Buenos días, Ángela. Pues efectivamente es una buena noticia, aunque hará falta esperar ver cómo se desarrolla. Moderna, en alianza con la Iniciativa Internacional de la Vacuna contra el SIDA, empezó estos estudios clínicos con un fármaco que usa la misma tecnología de ARN mensajero que con las vacunas del COVID-19. Para hablar de todo esto, para informarnos y desgranar esta noticia, estamos como cada lunes con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, muy buenos días. Un gusto, como siempre, saludarlo cada lunes. Antes que nada, ¿cómo funcionan estas vacunas de ARN mensajero? Porque cuando se empezó a hablar de ellas con el COVID-19 había algunas dudas alrededor de si se modificaba el ADN o no. Entonces, aclaremos esas dudas. ¿Cómo funcionan? Mar, buenos días. Una de las cosas que hemos aprendido es que pues definitivamente no se modifica el RNA de nadie. Lo que hace es llevar un mensaje. Este RNA mensajero, como su nombre lo indica, lleva un mensaje para fabricar una proteína. Y esas proteínas que fabrica tienen una designación específica: generar defensas para el COVID, generar defensas para el VIH, generar defensas para alguna enfermedad. Entonces, usar estos RNA mensajeros en una vacuna direcciona nuestro sistema inmunológico para poder bloquear un patógeno. Y esa es la forma como actúa y cómo han venido actuando en COVID. Doctor, buenos días. Y en este caso en particular, ¿cómo protegería la vacuna contra el VIH? Ángela, una de las cosas es que el VIH es un virus más complejo que el virus de COVID y tiene varios sitios donde podría generarse defensas para no desarrollar la enfermedad. Además de eso, generar la inmunidad celular, que es la inmunidad que dura más largo tiempo y que es fundamental para controlar el VIH. Estos inicios de la vacuna lo que diseñan son mensajes para poder bloquear y neutralizar que el virus entre a las células de las defensas, que es lo que afecta a las personas enfermas. Claro, de hecho, precisamente sobre eso, doctor, le queríamos preguntar, ¿no? El virus del VIH sabemos que muta muy deprisa, más deprisa incluso, por ejemplo, que el del COVID-19, y eso ha sido uno de los impedimentos para desarrollar una vacuna. ¿Por qué, en este caso, podría ser una solución usar la tecnología de ARN mensajero? Primero porque se conoce mucho más del virus, ya se conocen algunas zonas que son estables en todas y no necesariamente se afectan las variantes, pero lo más importante, en COVID se ha visto que hay inmunidad celular. Recuerden que hay dos inmunidades, una de anticuerpos y una generada por células. Esa que es inmunidad generada por células es una inmunidad muy importante porque neutraliza el virus y podría eventualmente neutralizar el VIH. Y Carlos, esta es una enfermedad que tendría que estar erradicada ya para el 2030, pero estamos muy lejos de alcanzar esa meta. ¿Qué diferencia puede hacer en la lucha contra el SIDA tener una vacuna? Definitivamente, recordemos que el VIH fue una pandemia y ahora es una enfermedad endémica, y cuando se habla de vacuna hablaríamos de eliminación del virus. Es un paso fundamental para controlar esta endemia. Hoy se considera que el VIH es una enfermedad crónica, no transmisible, porque la terapia antirretroviral es muy efectiva, pero la vacuna daría un paso definitivo para hablar de eliminación en un largo tiempo. Hasta ahora son ensayos clínicos, pero son muy alentadores y estamos a la expectativa de que se pueda desarrollar. Sí, recordemos que hay más de 37 millones de personas con VIH en el mundo, es decir, esas son unas cifras que deberían hacernos pensar que deberíamos estar avanzando más deprisa también en la lucha contra esta enfermedad. Pero puede ser que este candidato vacunal de Moderna no solo sea una esperanza contra el VIH, puede ser que también ayude a luchar contra otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes e incluso el cáncer. ¿Hay esta posibilidad? Yo creo que el VIH, la pandemia nos enseñó que la vacunología es un principio y es el gran despegar para esta enfermedad como el COVID, pero para otras enfermedades. Es probable que enfermedades tan complejas como el cáncer estemos aún un poco distantes, pero otras enfermedades virales o bacterianas es el inicio de una nueva era que en la vacunología, y sobre todo con las nuevas tecnologías de adenovirus y de RNA mensajero. Entonces sí, yo creo firmemente en la esperanza que en la próxima década tendremos más soluciones a través de vacunas y no de medicamentos. Doctor, pues un placer, como siempre, como cada lunes, hablar con usted y Ángeles. Seguiremos aquí con más noticias. Mar, un agradecimiento para usted y también para el doctor.